Marisol Póntigo. Es de lino, lo que utilizan en el desierto. Exacto. Y algodón negro. Sí. Son telas Lino muy y finas. algodón negro. ¿Perdón? Son muy finas. Sí, lino y algodón negro es lo que se usa y precisamente con el fin de repeler el calor y permitir esa frescura de la que mencionaba. Y varias capas, además, es lo recomendable. Entre los beduinos lo único que se dejan libres son ojos y manos. Fuera hasta los pies se cubren. Parece mentira, pero si uno ha estado en sábanas de seda y en sábanas de esas que le llaman de 400 hilos, Sí. Egipcias. Egipcio. El algodón egipcio. ¿se nota la diferencia Sí. a las que usan normalmente? En la textura, en la suavidad, en el calor que dan. Es impresionante. Demetrio Velasco. ¿Qué? No, que es uno de los hallazgos más interesantes de la humanidad, el descubrir cómo hacer tela, fabricar tela con, pues primero se hacía muy rudimentariamente. Hay, por ejemplo, estatuillas de la época de los cromañones, donde muestran que usaban gorras similares a las que tenemos ahora, de estambre tejido. Probablemente era lana de la piel del mamut lanudo, porque el mamut lanudo tenía cerdas muy grandes, que era su pelo, pero tenía una capa abajo, como los perros esos que están protegidos de cualquier cambio de temperatura. Era lana muy fina. Y se me ocurren los pomeranians, ¿no? Que no puedes tocarles la piel. Entonces, esa lana fina la hilaban, pero estoy hablando de hace 20,000 años, ¿no? Y hacían gorras que se calaban con tejido ese que da el resorte. Es que no sé si solo las fibras, pero mira, yo he visto, me dieron un día un como caparazón de palma para cubrirme de la lluvia. Era prácticamente un techo portátil. Se usaba en ese lugar. Le llamaban manga, ¿no? Así. Sí, lo utilizaban sobre todo los campesinos en el campo cuando había tiempo de lluvia y los protegía perfectamente. Como si tuvieras un techo de plano. Y solo tejido de palma. Y fíjate que es tan importante, ha sido tan importante el tener telas, que uno de los vestigios arqueológicos que más se encuentran son los usos, que es con el que iban formando los hilos para después tener el tejido, ¿no? ¿La hebra? Sí. ¿Los conoces? Son unos circulitos que tienen en medio, están ranurados por en medio, son de barro. Y eso le pregunté a una persona que se dedica a eso, le dije, ¿por qué tienes? Porque ha encontrado. Y si es lo que más encuentras, era habitual entre las familias. Y tenía forma ahusada, es decir, como una pequeña elipse con dos puntas en los extremos y un agujero en medio. Con eso entraba muy bien en una rejilla de hilos. Entonces iba uno escogiendo por cuál iba arriba y por cuál iba abajo, por cuál iba arriba, por cuál iba abajo. Y el hilo transversal iba amarrado al agujero del uso. O sea, es la parte más interesante de un telar primitivo. Hace poquito veía un documental de la máquina de coser, que sigue siendo un instrumento insuperable al lograr hacer una puntada doble de un solo movimiento. Porque tiene hilo arriba, el que baja de la parte superior de la máquina de coser, y abajo, que está en una casetita, abajo de la aguja, va otro
carretito. Es que explicaban que antes si tú le cortabas una hebra se iba toda la costura. Y las máquinas lograron eso. Y que es un invento, así como ustedes hablan de la máquina de tortillas, que no se ha podido superar a pesar de la tecnología que tenemos. Y que surgió hace pues muchos años, Jaime. Bueno, recordemos que la Bella Durmiente cae en sueño por tocar el uso de una rueca. Al tocar el uso de una rueca y pincharse el dedo, cae en profundo sueño. La princesa, ¿cómo se llamaba? La princesa Aurora, ¿no? Sí. Era la Bella Durmiente. ¿Sí? Las primeras máquinas de coser solo tenían un hilo y formaban como una cadena. Entonces, si jalabas, se deshacía la costura. Entonces, había que rematarlas para que no se deshicieran. Y todavía las maquinitas esas portátiles que hay tienen ese tipo de costura. Y ya es hasta pasada la mitad del siglo antepasado cuando logran modificar eso de la costura en la máquina de coser. Y al principio eran manuales. Ya Sí. después vino la que tenía ese... ¿cómo se llama? Pedal. El pedal. Sí, tenía una manivela para sí. que fueras cosiendo. Demetrio Velasco. Las zaleas de borrego son terapéuticas. Pues eso dicen, que para los enfermos que no pueden moverse, yo conozco... Es verdad, impiden el surgimiento de este tipo de escaras. Escaras, exacto. De las escaras, y los médicos te lo recomiendan. Sobre todo en un posoperatorio prolongado o en un preoperatorio donde el paciente no tiene la movilidad y poder cambiar de posición, se pone debajo de la sábana, y luego la sábana y luego el paciente. Y en algunos hospitales también se autorizó el uso de esto. Un chico que sufrió una caída en el hospital psiquiátrico infantil se lanzó de una ventana sintiéndose Batman. Empezó a desarrollar escaras y autorizaron el uso de la zalea. ¿Y qué creen? Desapareció la escara que empezaba a brotar ya. Sí, tiene un buen uso terapéutico. Hay hasta artificiales. ¿No las has visto? No. Son copias. No. Me voy por la Qué natural. difícil es. Qué difícil hacerlas, porque es el mecanismo ese que guarda el aire, el que impide que la piel se llague. Y me acuerdo que había que conseguirlas, las vendían, se ponían en puestos en camellones. En las esquinas. Vendedores, sí, a vender de artesanía. Necesitabas saber porque si no te vendían una que no estaba bien curtida. Eso. Sí, y está dura. Había una técnica para lavarlas sin que perdieran su... Sí. Por eso no las usaban en hospitales, porque era muy complicada la lavada y la secada, porque tiene que secar perfectamente. No le puede quedar nada de humedad. Entonces en los hospitales era muy complicado tener ese tipo de cuidados. Y además a la lavada encoge. Además. ¿Ah, sí? Sí, se va haciendo pequeño. Pues un suéter de lana original lo lavas sin los cuidados suficientes y lo dejas para bebé. Pero la piel misma, el cuero, no se encoge, lo que se encoge es la lana. Entonces deja de servir. Cuando se enjuta la lana. Se enjuta, sí. Ese es el problema. Norma Barrera Jiménez, 61 años, de Tulancingo, Hidalgo. Soy enfermera geriatra y atiendo un asilo en Tulancingo, Hidalgo. Sigo activa. Las escaras que tienen los pacientes son úlceras por presión. El uso de la zalea tiene su indicación para climas calurosos. Se utiliza con la piel, la borreguita, hacia el colchón. La piel del paciente siempre tiene que tener una sábana de por medio. Para el clima frío, se utiliza con la borreguita o la lana hacia el paciente. La zalea da confort al paciente que está inmóvil.